En la penumbra de las calles de una antigua Roma, donde el sol apenas iluminaba las esquinas y las sombras parecían cobrar vida, existía un mundo oscuro y peligroso, un mundo habitado por asesinos. ¿Te has preguntado alguna vez cómo era realmente la vida de estos hombres, más allá del glamour que la pantalla nos ha querido mostrar? Bueno, déjame contarte. Imagina despertar cada día con la certeza de que tus habilidades son lo único que te separa de la muerte. La vida de un asesino medieval era una mezcla de terror y desesperación. No existían las academias que hoy conocemos. El entrenamiento era rudimentario, un acto de supervivencia en el cual cada falla te llevaba a una death sentence. A menudo, zampar el último trozo de pan era más fácil que conseguir un contrato seguro. Si bien las leyendas pueden contar historias heroicas, la verdad es una historia diferente. Construir una reputación significaba moverse como un espectro entre las sombras, donde la desconfianza corría más rápido que el filo de un puñal. La soledad era la única compañera constante porque ¿quién confiaría en un hombre que se dedica a quitar vidas? Cada día era una lucha psicológica, esfumándose en la bruma de traiciones y un sinfín de peligros. Imagina estar siempre con un ojo en la puerta, preguntándote si esa sombra que avanza es una amenaza dirigida a ti. La paranoia se convierte en una segunda naturaleza, un mecanismo de defensa indispensable. Los desafíos eran infinitos. Sin modernos artilugios, los asesinos debían improvisar, y esa improvisación podía ser tanto un salvavidas como una trampa mortal. Las herramientas eran primitivas, las cuchillas se desgastaban pronto y cada tropiezo podía ser fatal. Lo más aterrador no era solo el cuello de tu víctima, sino que a menudo el verdadero enemigo estaba en tu propio corazón. Imagina que tras cada asesino se oculta un hombre, un ser humano que, al final del día, lucha con su propia oscuridad. La profesión no solo era peligrosa, era corrosiva. Cada vida que se llevaba se convertía en un fardo que cargar, un recuerdo que nunca podría ser borrado. El miedo se infiltraba en los rincones oscuros de su mente, transformándose en una sinfonía de ecos lejanos, de gritos y llantos que nunca desaparecían. La culpa se convertía en un compañero insidioso hasta que comenzaba a devorar su alma. Y con cada asesinato, la línea entre el hombre y el monstruo se desdibujaba. ¿Te imaginas despertar una mañana y no saber cuál de las dos versiones de ti mismo es la real? Al final, la extraordinaria valentía con que están retratados en historias románticas se desmorona ante la dura y cruda realidad de su vida cotidiana, hecha de riesgo, soledad y un eco constante de arrepentimiento. El mundo puede glorificar el asesinato, pero solo aquellos que viven en la oscuridad comprenden la inmensa carga de sus actos. Quizás, justo a tu lado, alguno de esos hombres de la sombra camine entre nosotros, aparentemente normal, cargando sueños rotos en sus miradas apagadas. Pero, al igual que las calles de Roma, sus secretos están destinados a permanecer enterrados en la oscuridad. Esa oscuridad, sin embargo, no fue suficiente para proteger a aquellos hombres, a quienes el destino tenía reservada una última sorpresa. En un barrio pestilente de la ciudad, allí donde el lodo se mezclaba con el vino derramado, una figura encapuchada se acercó a uno de ellos, un asesino conocido como Gaius. Había oído rumores de un nuevo trabajo, uno que prometía no solo un gran botín, sino también una reputación que lo elevaría sobre los demás. Sin embargo, las advertencias acerca de ese encargo se susurraban en tonos temerosos, como un mantra de advertencia. Gaius, cegado por la ambición y el deseo de dejar atrás su vida de sombras, aceptó sin dudar. La oscuridad lo había envuelto con tal fuerza que olvidó las voces de advertencia que retumbaban en su mente. La noche en que debía llevar a cabo su misión, el aire estaba cargado de un escalofrío que cortaba como un puñal. Caminó con la determinación de un hombre que cree haber conquistado su miedo.
Sin embargo, el tiempo se arrastraba como una serpiente enroscada a su alrededor. Al llegar al lugar señalado, un viejo y desmoronado templo, el silencio lo recibió con un grito ensordecedor. Las antorchas titilaban, proyectando sombras que danzaban como si estuvieran vivas. Allí se encontraba su víctima, un noble. Sus ojos reflejaban la luz con un destello de desconfianza. Gaius se acercó. Su mente se centró únicamente en el dinero y la gloria que lo esperaban al otro lado. Pero una risa helada interrumpió sus pensamientos. De entre las sombras emergió la figura encapuchada que lo había atraído a esa trampa. Sus labios se curvaron en una mueca que no reflejaba alegría, sino un placer retorcido. «No eres más que un peón en un juego que no comprendiste», susurró, y antes de que Gaius pudiera reaccionar, se abalanzó sobre él, revelando un rostro que era, a la vez, susurrante, familiar y aterrador. Era el hermano de una de sus víctimas pasadas, aquel a quien creyó haber borrado de la faz de la tierra. La confrontación fue rápida. Gaius, atrapado entre el horror de su pasado y la certeza de su futuro, sintió cómo el metal frío se hundía en su carne, el mismo filo con el que había marcado la vida de otros. En sus últimos momentos, comprendió que no había escape de la sombra que él mismo había creado. La risa del hermano resonaba en su mente como un eco incesante, transformándose en un canto de cuna macabro mientras su visión se oscurecía. Días más tarde, las calles de Roma hablarían de la muerte de un asesino cuyas hazañas se convirtieron en cuentos sombríos, pero su tormento no terminaría con su cuerpo. Aquella historia no era solo la historia de un hombre perdido en su propia oscuridad. Era un recordatorio, una advertencia preservada en las sombras que envolvían a la ciudad. Sus errores se transformarían en lecciones para los que vinieran después, pero en lo profundo de las noches, cuando el viento soplaba entre las ruinas, los ecos de su pasado y de aquellos a quienes había herido seguirían flotando por las calles, asegurando que el ciclo de culpa y venganza nunca encontraría descanso. Así siguió la vida en esta Roma antigua, donde el sol nunca se atrevió a iluminar completamente la sombra de sus secretos. Y quizás, solo quizás, a la vuelta de una esquina, podrías encontrar a Gaius en su eterna vigilia, un recordatorio escalofriante de que, en esta vida, no hay asesinos que escapen a su propia condena.